Muy bien. Bueno, siéntense. La palabra para hoy. Vamos a leer un pasaje en unos momentos, pero antes quiero decirles algunas cosas y quiero que me ponga atención, que me preste oídos. Cuando nuestras relaciones con personas nos inspiran y nos motivan, nuestra vida cambia. Nos agrada relacionarnos con personas que nos dejan algo bueno, ¿cierto? Bueno. Pero en la vida, en el diario vivir, a veces tenemos relaciones con personas tóxicas. Son ofensivas, son deprimentes o son de mal corazón. Y pues, tristemente, si permanecemos en un ambiente así, a veces esa gente influye en nosotros. Por eso en el mundo hay un refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Pero la Biblia dice otra cosa, dice, bueno, parecido, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quería decirles esto porque en este mundo en el que estamos, nos relacionamos con mucha gente, ¿verdad? Pero hoy les voy a hablar de la mejor relación que podemos tener. ¿Con quién y cómo esa persona puede influir en nosotros? Me gustaría llevarlos a un pasaje de Jeremías, capítulo 15, versículos 19 al 21. Si tiene su Biblia de papel, abra Jeremías, está en los profetas. El libro de Jeremías, busquen en los profetas mayores. Saben que la Biblia, los profetas se dividen en profetas mayores y profetas menores, ¿verdad? Lo tenemos ya. Dice así: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Está hablando de relaciones con otras personas. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. ¿Para qué está la presencia de Dios en tu vida? Para guardarte y para defenderte. Así dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿De dónde nos redime el Señor? De los malos y de los fuertes. Bueno, visto así, nosotros tenemos la mejor relación. Nosotros tenemos una relación que no es con el compañero de trabajo con el que pasamos 8 horas, que no es con el jefe gruñón, que no es con la vecina chismosa. No, sí nos relacionamos con esa gente, pero esa no es la persona que va a influir en nuestro carácter y en nuestro ser, sino que es la presencia permanente del Señor Jesucristo en nuestra vida. Así que, ¿quién prometió estar permanentemente con sus hijos, con su pueblo? Cuando vamos a la palabra, encontramos el día que Jesús ascendió a los cielos y se despidió de sus discípulos. Les dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por cuánto tiempo está contigo el Señor? Todos los días. ¿No? ¿En qué tiempo? Todos los días.
¿Por cuánto tiempo? Toda la vida, hasta el fin del mundo. Bueno, y más adelante en Juan capítulo 16, verso 7, nos ayudan ahí, por favor, dice, pero yo os digo la verdad, está hablando Jesús, yo os digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, si yo me fuere, si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, la presencia del Señor está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Él dijo a sus discípulos, los discípulos estaban tristeando. Ay, Señor, dices que te vas a ir y nos vamos a quedar solos. Y él dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. No, voy a estar todos los días en su vida, presente en su vida todos los días. Y voy a enviar a alguien, el Espíritu Santo, que estará con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿quién está con nosotros permanentemente? No es el jefe gruñón, ¿verdad? No es el compañero mal hablado. No es la vecina chismosa. Es la presencia del Espíritu Santo que está en nuestra vida como hijos de Dios. Y esa persona tiene que influir en nuestro carácter, en nuestra conducta y modificar lo que traemos del mundo, así como hemos sido formados en ese mundo. Eso necesita una transformación. Por eso dice el apóstol Pablo a los filipenses, por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu. Nuestra comunión, ¿cómo es? Nuestras relaciones no están motivadas por el dinero, por lo que me das, por lo que te doy. No, es en el Espíritu. Y si hay algún afecto profundo, si hay alguna compasión, dice, completad mi gozo, a fin de que penséis de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en la misma cosa. Los creyentes en Cristo Jesús, ¿en qué pensamos? Tú me vas a decir, pues yo pienso tantas cosas, llegan pensamientos a mi mente, sí, pero el sentir espiritual tiene que ser uno, el amor de Cristo. ¿Cuál es el vínculo por el cual nos relacionamos como pueblo de Dios, como iglesia, como hijos de Dios? Es el amor de Cristo. No nos relacionamos en la iglesia por intereses económicos, por intereses políticos, por intereses sociales. Nos relacionamos en amor, en el amor de Cristo. De manera que cada uno de ustedes tiene una vida individual. Tiene un oficio, una forma de trabajar, pero estamos unidos y cuando nos vemos, nos encontramos, nos saludamos como hermanos. Y aquí nos tratamos como hermanos, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Hay un vínculo, hay una unión que no nos va a separar. Ahora, eso de que nos une el amor de Cristo significa mucho, porque el que ama no ofende, porque el que ama sirve, porque el que ama honra, ¿verdad? ¿Es cierto? Entonces, si estamos en Cristo, nos honramos unos a otros, nos cuidamos unos a otros, nos servimos unos a otros. Ese es el amor de Cristo que está en nosotros. Bueno, como no estoy muy acostumbrado a tecnología y hoy dispuse estar aquí con este equipo, ¿verdad? Pero ahí vamos. Tengo estas notas. Ahora, entonces, ya dicho así, que el Señor prometió el Consolador, que estaría con nosotros permanentemente, que dijo, les conviene que me vaya porque el Espíritu que yo voy a mandar, el Espíritu Santo, estará con ustedes y en ustedes. Y que ese Espíritu nos va a conducir y nos va a dar la mejor manera de vivir.
Entonces ahora, tenemos entonces que nosotros somos la morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habita en templos, no habita no lo podemos encajonar y meterlo en un lugar. No, nosotros somos el lugar donde el Espíritu Santo de Dios viene a morar. Eso estaba prometido por el Señor. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 26, 36, 27, si nos ayudan allí, que dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso estaba prometido desde los profetas antes que Jesús viniera. Pero Jesús vino a hacerlo efectivo. Cuando Jesús vino, este es el momento profetizado por Ezequiel. El Espíritu Santo de Dios va a venir y va a morar en ustedes y va a transformar su manera de pensar y su manera de vivir y su manera de obedecer. Muchos de ustedes experimentaron mucha rebeldía antes de venir a Cristo. Pero cuando vienes a Cristo tenemos que aprender obediencia porque ese es nuestro modelo, la obediencia. ¿Y qué va a pasar con eso? Él dice que va a estar, lo que va a pasar, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, dice, va a hacer que andemos en sus leyes, que guardemos sus decretos y que los pongamos por obra. Es que eso es importante. No es solamente conocer. Hay que poner por obra lo que Dios dice. Y el profeta Joel, también en el capítulo 2, 28, dice que Dios prometió que derramaría su Espíritu Santo. Y después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Después de que Cristo viniera, después de que Cristo fuera sacrificado, después de que lo prometiera. Después derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Promesa que Dios dio cuando viniera el Espíritu Santo. Ahora, ¿y cómo es que vino el Espíritu Santo? ¿Cómo se hizo efectivo eso? Tenemos a Jesús orando y yo rogaré al Padre y Él enviará otro, el Consolador, que estará con vosotros y estará en vosotros. Entonces, somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo se ha visto usted en el curso de sus días? Se ha visto como la persona que no vale nada, se ha visto como la persona que otros pueden engañar, se ha visto. ¿Cómo se ha visto? Hoy es el momento que como hijo de Dios aprenda a entender que el Espíritu Santo de Dios que mora en usted lo capacita para cada situación de la vida. Y que si somos valiosos para Dios, podemos recibir de Dios la sabiduría y el entendimiento que Él prometió para nosotros. Entonces, déjeme decirle, ¿cómo el Espíritu Santo se ha manifestado en la tierra? Primero, Jesús oró al Padre para que el Espíritu viniera. Luego, el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, está en el capítulo 11. Estaban todos orando. Dice, si Dios pues le concedió también el mismo don a nosotros y que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que estorbara el poder de Dios? Ahí está hablando el apóstol diciendo que él no puede estorbar lo que Dios está haciendo en su pueblo. Pero si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 8, vamos a encontrar que dice que Jesús
Cuando ascendió a los cielos les dijo, quedaos en Jerusalén y esperad la promesa del Espíritu Santo. Y se quedaron orando. Eran muchos los seguidores de Jesús, pero 120 se quedaron ahí orando, esperando. Dice que estaban en un aposento alto, quiere decir en un segundo piso, en un edificio. Me imagino que ahí había un auditorio grande en un segundo piso. Y cabían más de 120 personas. Estaban 120 personas orando, esperando la promesa. Y uno dice, ¿y no se cansaron? Porque el día de Pentecostés se cumplió 10 días después de la ascensión del Señor Jesucristo. Pentecostés era una fiesta que celebraban los judíos, que era 50 días después de la Pascua. Entonces Jesús estuvo 40 días después de su resurrección, manifestándose en diferentes lugares, y 10 días después de su ascensión se cumplió la promesa del Espíritu Santo. Y cuando estaban ellos unánime, fíjese, esto es importante. No estaba uno pensando en una cosa, no estaba el otro pensando en otra cosa. No, estaban unánimes, con un solo sentir, con una sola esperanza, en una sola espera, orando el cumplimiento de una promesa. Y cuando estaban orando, dice que descendió el Espíritu Santo. Y ahí está narrado en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice que empezaron a hablar en otras lenguas que no conocían ellos. Descendió como un viento recio que cayó y se oyó un estruendo y lenguas repartidas como de fuego, estaban sobre la cabeza de ellos. No los quemaba porque no era fuego, era una apariencia de fuego. Ese es el poder. A partir de ahí, el Espíritu Santo apoderó a la iglesia para que haga la obra de Jesucristo. Después de esa fecha, después de ese evento, cuando la gente que pasaba por ahí y miraba, decía, ¿estos están borrachos? Gritan, se mueven. Y el apóstol Pedro dice, no están borrachos. Este es el cumplimiento de una promesa que Dios dio. Es la presencia del Espíritu Santo. Y empezó a predicar un sermón. ¿Y sabe cuántas almas se convirtieron? 3,000 almas. Oh, ¿cómo quisiéramos ver de nuevo esos eventos, verdad? Poder de Dios. Y a partir de ahí, los apóstoles pudieron predicar con esfuerzo, con dedicación, con esmero, con entrega, con riesgo, con todo. Y sucedían milagros y cosas grandes por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no ha perdido poder. La iglesia ha perdido poder. Pero el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Su poder está allí. Está allí para apoderarnos a nosotros. Bueno, entonces, el Espíritu Santo de Dios está ¿en dónde? En nosotros. ¿De quién lo tenemos? De Dios. Entonces dice que no sois vuestros. Dice Pablo en 1 Corintios 6:19 que si somos templo y morada del Espíritu Santo y que si el Espíritu Santo está en nosotros, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Tenemos dueño, ¿verdad? ¿Quién es tu dueño? Antes pudo haber sido el diablo tu dueño. Antes puede haber sido el dinero tu dueño. Antes puede haber sido cualquier otra cosa, los vicios tu dueño. Pero ahora es el Espíritu Santo de Dios y le pertenecemos al pueblo. Así que así estamos como hijos de Dios. Tenemos a quién pertenecerle. Bueno, voy a hablarle entonces de ese Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hay 7 manifestaciones, formas como el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Dice, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, habla en Apocalipsis, por ejemplo, lo vemos, en el capítulo 1, verso 4,
menciona el Espíritu de Dios. Habla de 7 espíritus de Dios delante del trono de Dios. Quiero decir esto. Realmente no es que sean 7 espíritus. 1, 2, 3, 4. No. Es el mismo Espíritu Santo el que tiene diferentes manifestaciones. Nosotros no recibimos 7 espíritus de Dios, recibimos 1. Pero ese espíritu se manifiesta de diferentes maneras. En Apocalipsis, como se menciona, y los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Si vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 1, allí dice 7 estrellas, que tienen las 7 estrellas. Y si saltamos al capítulo 4 de Apocalipsis, en el capítulo 4, verso 5, dice que son 7 lámparas. Y si vamos al capítulo 5, verso 6, dice que son 7 ojos. Lo que está hablando es la plenitud de la acción del Espíritu Santo. Lo ve todo, lo oye todo, lo ilumina todo, y su presencia está en todo lugar. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Dónde empezó el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es un invento que haya venido después de la ascensión de Cristo. No es algo que inventó Jesús. No. Cuando vamos a Génesis, en el capítulo 1 de Génesis, cuando comienza la Biblia, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí estaba ya, el Espíritu de Dios. Se movía sobre las aguas. Él es eterno porque es una manifestación del Dios Trino, el Espíritu Santo. Entonces, en Romanos 8, verso 14 dice que solo los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu eterno. ¿Qué es eternidad? Lo que no tiene principio ni fin. El Espíritu eterno que provee limpieza en nuestra vida. Me gustaría que Roma ahí lo tiene. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 15. Saltamos al versículo 15. Bueno, entonces, estamos entendidos que ¿quién es el que dirige nuestra vida? ¿Quién es? Es el Espíritu Santo de Dios. Pero dice que provee limpieza en nuestro interior. ¿Quién limpia tu vida? Antes de venir a Cristo, que el Espíritu Santo no moraba en ti, tu vida estaba sucia. Ay, me va a decir, pastor, yo nunca he sido cochino. Nuestro corazón pecaminoso siempre guardaba cosas que desagradan a Dios. Y cuando el Espíritu Santo viene a morar en tu vida, Él empieza a mostrarte todas aquellas cosas que tienen que ir fuera de tu corazón. Yo lo comparo de esta manera. Es como cuando usted limpia su garage y empieza a ver cosas que no sirven para nada. Tenía guardado ahí por 5 años algo. Y dice, ¿y esto para qué me sirve? Es pura basura. Esto solo ocupa lugar. O cuando tiene el refri y hay cosas que están corrompidas, ¿no? Y usted va a hacer limpieza. El Espíritu Santo viene dentro de nosotros a hacer una limpieza, echar fuera todo aquello que desagrada a Dios. Hace una limpieza. ¿Para qué? Para dejarnos limpios para poder servir al Señor. Bueno, entonces, estamos claros en esto, que el Espíritu Eterno produce la limpieza en nuestra vida. Y en Hebreos 9:14 dice que la sangre de Cristo mediante el Espíritu limpia nuestras conciencias. Lo ponemos ahí, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas
para que sirvamos al Dios vivo. ¿Quién limpia tu conciencia? Oye, usted a veces he dicho, ¿qué conciencia tan sucia tiene esa persona? O mala conciencia. El Espíritu Santo de Dios limpia nuestras conciencias como mediante la sangre de Cristo Jesús. Bueno, entonces tenemos primero el Espíritu de Dios. Esa es una forma de revelación de Dios. Luego viene también el Espíritu Santo como el Consolador. En Juan 14:16 dice que el Señor prometió otro Consolador. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Cuando los apóstoles con sus discípulos estaban tristes porque Él había anunciado que iba a partir, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. El mundo no puede tener la dirección del Espíritu Santo. Y usted me dirá, bueno, hay psíquicos, hay brujos, hay todo que dicen recibir revelaciones. Sí, pero son de demonios. Y eso es brujería, eso es hechicería. Pero lo que el Espíritu Santo te da, eso lo certifica dentro de ti, porque mora en ti. El mundo no conoce ese Espíritu, porque no está en el mundo. Sí trabaja en el mundo para redarguir al pecador, para que se arrepienta, pero no mora en el pecador. En nosotros mora el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad. ¿Verdad? ¿Qué es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. Entonces el mundo no lo puede percibir, nosotros sí. Nosotros le conocemos porque está en nosotros. Entonces tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu del Hijo, el Consolador, y tenemos el Espíritu de Santidad. En Romanos 4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad. Tenemos pues que el Espíritu Santo, como Espíritu de Dios, como Espíritu Consolador, como Espíritu morador en nosotros, como el Espíritu de verdad, como el Espíritu de Santidad y el Espíritu de gracia. En Hebreos 10:29, lo proyectan ahí por favor, dice, lo que significa ese texto, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue sacrificado, hiciera afrenta al Espíritu de gracia? La gracia del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es un espíritu de gracia. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Lo que está diciendo es que vamos a ofender al Espíritu Santo de Dios todo aquel que pisoteare la sangre de Cristo, que la haga vana, que no le importe. Nosotros sabemos que por gracia somos salvos y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y honramos a Cristo por su sangre derramada. Esa es la gracia del Señor Jesucristo manifestada en nosotros, y aquí lo presenta el apóstol como el Espíritu de gracia. Y por último, es el glorioso Espíritu que reposa sobre nosotros. Entonces, hermanos, en conclusión, en resumen, estamos acostumbrados a confiar en alguien cuando conocemos su carácter y cuando sabemos de su conducta. ¿Ha tenido usted personas confiables? Y hay gente que confía tanto en otros que dice, no, yo meto las manos al fuego por esa persona. ¿Verdad que sí? A lo mejor usted lo ha dicho o lo habrán dicho usted. No, es que esa persona, yo meto las manos al fuego por él. Confía en una persona humana por su conducta, por su carácter. Bueno, y podemos decir que esa persona es realmente de fiar. Pero hay una persona en quien nosotros podemos confiar para toda la vida.
depositarle toda nuestra confianza, porque nunca nos va a fallar. Los seres humanos cambiamos de opinión, cambiamos de carácter, a veces nuestros estados de ánimo no son los mismos. Mire, yo le doy gracias a Dios que el Espíritu Santo de Dios no tiene estados de ánimo. Cuando usted encuentra una persona de malas, ¿qué espera de ella? Un desprecio, un regaño, un pleito. Oye, estoy de malas, no me hables. Cuando la esposa le dice al marido, no me hables, estoy de malas. ¿Y por qué está de malas? El Espíritu Santo de Dios nunca está de malas. Podemos acercarnos a Él confiadamente, siempre, todo el tiempo. Podemos pedirle su gracia, su favor. Mire, en el profeta Isaías, en el capítulo 11, me parece que es el verso 2, si nos ayudan allí, habla del Espíritu que reposaría sobre Jesús. Y eso es lo que Jesús ministró. Mire lo que dice. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Ahí está otra vez 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. El Espíritu que reposó sobre Jesús no eran 7 espíritus, no, era un espíritu que se manifestaba de esta manera. Mire, el Espíritu de Jehová, lleve cuenta, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. 7 manifestaciones. Todo eso reposó en Jesús. Y ese Espíritu que reposó en Jesús nos ha sido dado a nosotros. Entonces nosotros podemos ser personas, ¿cómo? Con sabiduría. Porque el Espíritu Santo es Espíritu de sabiduría. Y nadie diga, pues yo como soy tontito, no sé. El Espíritu Santo te capacita, te da sabiduría, te da entendimiento. Quizá no seas un genio en las matemáticas, no seas un genio en la política, pero para conducir tu vida, el Espíritu Santo te da la sabiduría. No, es que no estamos hablando de genialidades del mundo. No estamos hablando que usted va a ser el top de la ciencia. No, estamos hablando de conducir su vida con la sabiduría que Dios provee, que Dios da. Espíritu de inteligencia. Oiga. De manera que si alguno se ha creído tontito, ya no más. El Espíritu Santo de Dios le hace inteligente. Y la inteligencia va ligada a la diligencia, que son 2 cosas diferentes. La diligencia no es el carro aquel que jalaban los caballos antes, ¿verdad? No. La diligencia es una dedicación, un esfuerzo, un trabajo. Entonces, diligencia, sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo. A veces andamos buscando el consejo del mundo. A ver quién te aconseja. ¿Qué me aconsejas? ¿Qué me aconsejas? Y va con la vecina o con la tía que anda más perdida que sabe. ¿Y qué consejo le va a dar? Yo me acuerdo de una mujer, conocimos a una mujer y yo que cuando ella aconsejaba le decía, hazle como yo, pinta tu raya. Hazle como el Espíritu Santo de Dios te diga. Si el Espíritu Santo de Dios te dice que perdones, perdona. Si el Espíritu Santo de Dios te dice que actúes, actúa. Ese es el espíritu de consejo. No es el consejo que te pueden dar en el mundo. El Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando yo enseño a otros a aconsejar, les digo, nunca aconsejes de lo que sientes, nunca aconsejes de tu experiencia, porque tu experiencia no encaja en la persona que estás aconsejando. Tus sentimientos no encajan en la persona, pero el Espíritu Santo de Dios te va a dar dirección. Aconseja de la palabra de Dios, porque Dios te ha dado un espíritu de sabiduría para aconsejar.
Pero nosotros tenemos un consejero permanente. Si no necesita ir con ningún consejero, doble sus rodillas, ore y diga al Espíritu Santo de Dios, estás en mí, dame sabiduría, dame inteligencia, dame consejo. Y dice el Espíritu consejo y de poder. Poder. ¿Qué prometió Jesús cuando se ascendió a los cielos? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es el poder? No es el poder para dominar masas, no es el poder musculoso, no, es el poder de tener autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Es tener el poder de dominar tus pensamientos insanos. Es el poder de gobernar tus sentimientos insanos. Es el poder de rechazar toda propuesta insana que el enemigo te haga y toda tentación. Cuando viene la tentación, la gente dice, pues es que era muy grande la tentación. Sí, porque no pidió el consejo del Espíritu Santo de Dios. Pero el Señor dijo, recibiréis poder. Poder para vivir sabiamente. Poder. ¿Y qué? Espíritu de conocimiento. Oh. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Hay gente que sabe muchas ciencias. Qué bueno que sepa. Pero el gran conocimiento que debemos tener es el conocimiento de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de las Escrituras. Usted no va a encontrar a Dios en los libros de texto, menos en los que hay en las escuelas ahora. Usted no va a encontrar a Dios en las redes sociales. Usted no va a encontrar a Dios en las noticias. Lo va a encontrar doblando sus rodillas, leyendo su palabra, buscando su presencia. Ahí es donde el Espíritu de Dios se va a manifestar. ¿Y el temor de Jehová qué significa? No es el miedo. No es el miedo que una persona le puede infundir a usted. No. Es la reverencia. Es el respeto. Eso es lo que le tenemos a Dios. A Dios no le tenga miedo. Téngale respeto. Téngale reverencia. Su presencia en su vida es digna de ser reverenciada. Claro que como seres humanos, con un toque del Espíritu Santo, nuestra naturaleza carnal puede derribarse a tierra, puede tener un impacto, podemos llorar, podemos hacer, pero es el Espíritu Santo de Dios que está trabajando en tu vida, es el temor de Dios. Cuando sabes que eres indigno, cuando sabes que tu vida no ha sido santa, cuando sabes que estás necesitado y vienes y buscas al Señor, la presencia del Señor va a ser tu consuelo, va a ser tu fortaleza, va a ser tu sabiduría, va a ser tu paz. Esa es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Cuando habla del temor de Dios, no es el miedo. Recuerdo yo que a veces hay gente que tiene miedo de otras personas. Poco después que el Señor me llamó al ministerio, estaba como director misionero de una misión muy grande. Tenía 600 iglesias y yo tenía a mi cargo los obreros que iban a predicar a esas iglesias. Y había un hermano muy tímido. Y yo tenía mi oficina y siempre los recibía ahí, pero un día estaba este hermano así parado como en una columna frente a mi oficina, y ya era el momento de ir al servicio y él estaba allí. Y le digo, hermano, venga, ¿qué hace? ¿Necesita algo? Y empieza a temblar. Y me dice, hermano, es que usted me da miedo. Y le digo, ¿cómo que miedo? Sí, es que su autoridad y todo, a mí me da miedo. Venga, oremos. Me lo llevé a la oficina, oramos. ¿Y sabe qué pasó? Tenía un espíritu de miedo. Me dice, es que yo soy indígena y ancestralmente he tenido miedo. Y cuando el espíritu de miedo que estaba en él se manifestó, ¿sabe qué dijo? Es que este es un indígena miedoso desde sus abuelos.
Cuando los conquistadores vinieron, lo asustaron, tuvo miedo. Después la siguiente generación tuvo miedo y este todavía tiene miedo porque yo estoy en esta generación. ¿Sabe qué? Lo reprendí, se fue. ¿Y sabe qué pasó después? Me abrazó y me voy, hermano, ya no me da miedo. Entonces, el espíritu de temor no es el miedo, no, es reverencia, es honra, es respeto por la persona de Dios. Bueno, en resumen, hermanos, hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Cuántos están seguros que han recibido el Espíritu Santo? Desde que creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así dijo, así dice la palabra, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos los vasos receptores del Espíritu Santo, vivamos con ese gran compañero, con ese gran consolador, con ese gran consejero, con ese gran sabio que dirige nuestra vida. No te creas sabio en tu propia opinión. Pregúntale siempre al Señor. Cada vez que tomes decisiones, cada vez que tengas situaciones difíciles, cada vez que tengas que emprender algo, pon por delante la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Nos quedamos aquí. Solo pregunto, ¿cuántos han tomado sus decisiones de acuerdo a su sentir y creer? Ha sido la norma de todos, ¿verdad? Yo sé que algunos no levantan la mano porque me da pena. No, pues sí es lo de todos. Pero hoy estamos aquí para decirle, Espíritu Santo de Dios, toma mi vida, dame dirección, dame sabiduría, dame entendimiento. ¿Cuántos quieren más de eso? Póngase de pie, vengan aquí, oremos juntos, digámosle al Señor.